Vamos a entrar al tiempo de abrir la palabra de Dios, por favor, en Primera de Corintios capítulo 11. Y hoy vamos a hablar en base, a un versículo, una porción de la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo va a tratar el tema justamente de la cena del Señor. Y nuestro tema de esta mañana lo he titulado Examinándonos a nosotros mismos. Eso es muy importante, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que tener por costumbre el ir al médico de una forma periódica para un chequeo, para una revisión de nuestra salud. Ok, si mis hijas estuvieran acá y me escucharan decir eso, ya me estarían señalando con todos los dedos de la mano y me decían, no, le dices a otros que vayan al médico, pero tú no quieres ir al médico, ¿no? Bueno, si usted supiera todo lo que yo digo de los médicos, mejor, ¿no? Mejor no digo lo que yo digo de los médicos, ¿ya? Pero también, hermanos, tenemos que hacer un autoexamen a veces de nuestro propio cuerpo y nosotros mismos a veces podemos determinar algún mal que tenemos, algo, pero eso jamás debe de exonerarnos o debe de descartar el hecho de que tengamos que ir al médico para un chequeo, para una revisión, para que el médico nos pueda dar la receta que necesitamos a un mal específico que tengamos. Pero la palabra de Dios enseña en los asuntos espirituales que necesitamos siempre hacer un autoexamen de nuestra vida espiritual, cómo estamos andando cada día en este mundo en la presencia de Dios. El apóstol Pablo en 1 capítulo 11, en el versículo número 28, va a decir de esta manera. Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y luego que se ha probado cada uno a sí mismo, dice en el versículo 28, que dice luego, y coma así del pan y beba de la copa, ¿verdad? Bueno, el mismo término va a usar en cuanto a probarse a sí mismo en el versículo 31, donde dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, el punto es de que la enseñanza escritural es de que el creyente tiene que hacer un autoexamen, una propia revisión. Y cada creyente tiene que revisar su propio corazón para ver cuál es la intención por la cual va a participar en la cena del Señor, o cómo está o cómo se encuentra su vida espiritual para participar en la cena del Señor. Bueno, lo que Pablo está diciendo ahí en las Escrituras es que se exige, por decirlo de esta manera, se exige un examen personal e íntimo de nuestro corazón. Y hermano, y tiene que ser un autoexamen. Y yo creo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos mejor que otra persona nos puede conocer así. Bueno, el Señor Jesucristo también había enseñado lo mismo, y dentro de un momento lo vamos a ver, qué era lo que Él enseñó en ese sentido. Pero ya el salmista, lógicamente en el libro de los Salmos, había hablado pidiéndole que Dios examine su corazón. Permítame leerle dos textos en el libro de los Salmos. El primero es en el Salmo número 26, versículo número 2. Dice así, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Y luego dice el salmista en el mismo versículo, dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Observe usted que en este versículo, acabo de leer en el Salmo 26:2, se emplea la palabra escudriñame y luego dice examina. Ese es pedirle a Dios que me examine, que me escudriñe, porque mientras más permito que Dios me escudriñe, más permito que Dios me examine, más me voy a conocer a mí mismo. Es lo que encontramos en la palabra de Dios. En el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 139, en el versículo número 23, en el 139, en el versículo 23, dice algo parecido. El salmista dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
Es interesante, ¿verdad? Que en ambos versículos que hemos leído, el salmista le pide a Dios un examen de sus pensamientos y de mi corazón. Hermanos, es algo que todos los días tenemos que hacer nosotros ante la presencia de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos examine y tenemos que hacer constantemente un autoexamen de nuestra propia vida espiritual. Hace un momento les dije que el Señor Jesucristo había enseñado lo mismo, pero Él lo enseñó agarrando una situación muy particular que se daba en aquel entonces y que se sigue dando hoy en día. En el Evangelio de San Mateo capítulo número 7, por favor, en San Mateo capítulo número 7, en el versículo número 1 al 5, el Señor está tratando este tema, bueno, uno de los tantos temas que está tratando en el famoso Sermón del Monte. Y aquí Él va a enseñar esto en Mateo capítulo 7, en el versículo 1 al 5, dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque ese es el ser humano. El ser humano es experto en andar juzgando, ¿verdad? Andar juzgando vidas ajenas. Pero aquí la enseñanza bíblica es, antes de juzgar a tu prójimo, júzgate a ti mismo, ¿verdad? Así es, eso es lo que Cristo va a comenzar a enseñar. Y luego en el versículo número 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y luego el versículo número 3 plantea una pregunta muy profunda. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Bueno, ¿verdad? Bueno, interesante, ¿verdad, hermanos? Muy bueno lo que Cristo dice acá. Ese es el problema del ser humano, que andamos mirando los más pequeños errores, defectos que cometen otras personas, pero no podemos ver nuestros propios graves errores, nuestros grandes pecados, por decirlo de esa manera. Porque Cristo dice en el versículo 3, habla de la paja en el ojo ajeno y habla de la viga que está en nuestro propio ojo. Ahora, en otra traducción que siempre empleamos, habla de la astilla, habla de una astilla en vez de una paja, o sea, algo más pequeño todavía, y habla de un tronco, dice. El tronco, dice. O sea, ¿cómo vas a acercarte a tu hermano? Le dice, a decirle: déjame sacarte la astilla que tienes en tu ojo, cuando tú tienes un tronco enorme que no te permite ver. Usted recuerda cuando estábamos, bueno, en plena pandemia, estaba todo comenzando, que se estaban tomando ciertas medidas para regresar a clases, los niños, por ejemplo, y salió, no recuerdo si era en Japón o en China, que había salido que se estaba permitiendo que los niños vayan a clase, pero para que los niños puedan mantener distancia, porque a un niño dile que mantenga distancia con otros niños, es imposible, ¿verdad? Usted sabe que los niños juegan, se juntan, se agarran. Entonces, en esos países, para evitar que los niños se junten y tengan distancia, ¿usted recuerda lo que hicieron? Les pusieron unos sombreros, unas gorras, por decirlo así, con unos palos. ¿Se recuerdan ustedes? A cada lado tenía 1 metro. ¿Se recuerdan ustedes que salía así? Y eso impedía que un niño se acerque a otro, porque tenía ese tremendo palo que estaba sobresaliendo a los costados, salían. Y entonces el niño, cuando se quería acercar, lógicamente ese palo chocaba con el otro, ¿no? Ya no se podían acercar. Algo así es más o menos lo que Cristo está diciendo acá. Tú quieres sacarle la paja a tu hermano, pero hay una tremenda viga en tu ojo que te impide acercarte a él para hacerlo. Ese es justamente el pecado, hermano mío, que muchas veces nosotros permitimos que eche raíces en nuestra vida, en nuestro corazón, lo cual va a impedir que podamos tener una buena relación con el Señor, con Dios. Ahora, el versículo 4 sigue diciendo así: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y observe cómo el Señor comienza en el versículo 5 con una expresión muy dura
Él dice, hipócrita. Hermano, hipócrita. Y hermano, esa expresión es dura. ¿Por qué? Lo que el Señor está diciendo ahí es, sácate la máscara primero, le dice. Por eso le dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero la expresión hipócrita lo resume todo. Porque la palabra hipócrita se utilizaba para referirse a los actores, a hombres o mujeres que trabajaban en el teatro en aquel entonces, que para expresar diferentes funciones en el rostro humano, como la alegría, la tristeza, la cólera, ellos se ponían diferentes caretas, diferentes máscaras. Entonces, cuando querían expresar alegría, se ponían una máscara de alegría. Cuando querían expresar tristeza, se ponían una máscara de tristeza. Y eso era un hipócrita. O sea, un hipócrita era alguien que estaba demostrando algo que realmente no era. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Le dice, hipócrita, le dice, saca la máscara de tu rostro. O sea, deja de fingir. Y comienza a ver, antes de andar mirando, le dice ahí la paja en el ojo ajeno, mira primero lo que hay en tu corazón, está diciendo el Señor. Y ese es justamente, hermanos, el autoexamen de lo que estamos comenzando a hablar en esta mañana. Ahora, volviendo a nuestra cita de Primera de Corintios, capítulo número 11, que hemos leído hace un momento, el versículo 28, le quiero decir que siempre para poder entender cualquier pasaje de las Escrituras, tenemos que primero ver dónde se encuentra ese pasaje. Porque justamente, hermanos, siempre, como yo les he dicho, para poder entender la palabra de Dios se tiene que seguir ciertas reglas, ciertas prácticas, para que podamos entender qué es lo que se nos está diciendo. Ahora, esas reglas, por si acaso, no los ha puesto la iglesia, sino son reglas que siempre han existido desde la época del Señor Jesucristo. Los judíos tenían reglas para el estudio de la Biblia y esas reglas han ido pasando de generación en generación y han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, este versículo 28 que estamos viendo está dentro de este libro de Primera de Corintios. Entonces, ese es el contexto más amplio, vamos a decir así. Y primero le quiero decir, ahora, ¿cuál es el gran tema que Pablo está tratando en Primera de Corintios? Pablo en Primera de Corintios está corrigiendo una serie de malos entendimientos en cuanto a la doctrina. Ahora, eso es importante, hermano, y no vamos a enumerar esta mañana todos los problemas que había en esta iglesia en cuanto a la mala doctrina que había en esta iglesia de los Corintios. Ahora, el problema no era que Pablo había cometido un error fundando esta iglesia, porque Pablo fue el iniciador de esta iglesia, sino el problema era que los líderes que le habían seguido a Pablo, quizás, vamos a decir, no habían hecho un buen trabajo, y ahí ha habido un problema en todo esto. Así que había un grave problema en esta iglesia con la doctrina. Y ahora le quiero mencionar algo muy importante. Cuando hay un mal entendimiento de la doctrina, esto nos lleva también a una mala práctica en nuestras vidas. Hermano, cuando algo se entiende mal de la doctrina, de lo que la Biblia enseña, eso genera que nosotros vivamos de cierta manera errada también. Porque la doctrina, la comprensión de las Escrituras afecta nuestra vida diaria. La comprensión de las Escrituras afecta en la iglesia, a la iglesia también, lo que hacemos y lo que no hacemos. Así que hay una lógica, ¿verdad? Si se entiende mal la doctrina, también eso va a generar una mala práctica en la iglesia. Y eso es lo que había pasado con los corintios, hermanos. Los corintios, sencillamente, como estaban entendiendo muchas cosas mal en cuanto a la doctrina, hermano, también estaban practicando cosas erradas como iglesia, como individuos. Y ese era el gran tema que Pablo está corrigiendo acá. El problema de que ellos estaban entendiendo mal muchas cosas y estaban haciendo muchas cosas mal. Mal entendimiento, se hacen cosas malas también. Ahora, ese es el gran contexto de todo este versículo, que es el libro de Primera de Corintios. Pero luego hay lo que nosotros llamamos, hermanos, el pasaje inmediato. O sea, este versículo 28
¿Dónde se encuentra? ¿En qué contexto hay inmediatamente ahí? Bueno, sencillamente Pablo está tratando de la cena del Señor. Y Pablo en este capítulo 11 comienza a tratar el tema de la cena del Señor desde el versículo número 17 hasta el final del capítulo 11. Ahora, nosotros cuando estudiamos las Escrituras y separamos así por secciones, le llamamos perícopas, así le llamamos nosotros. Son perícopas, son porciones. O sea, acá hay una perícopa que va desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Ahora, en la Biblia se ha hecho muy bien dividiéndolo en tres partes esta sección. Usted, todo lo tenemos en nuestra Biblia así, al menos creo que todos los que tenemos la Biblia Reina Valera del 60, lo tenemos así dividido con títulos, ¿verdad? Ahora, permítame leer del versículo 17 en adelante para entender el contexto, por favor. Mire lo que Pablo le comienza a decir a ellos sobre los problemas que se habían generado en la iglesia de los Corintios por un mal entendimiento de la doctrina. Mire lo que dice el versículo número 17, y permítame leer el título. El título dice, abusos en la cena del Señor. Ahora en el 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Asunto que Pablo ya había tratado anteriormente, el problema de las divisiones en esta iglesia o las facciones. 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, ¿qué estaba ocurriendo con esta iglesia? O sea, ¿qué sucedía? Ahora, hermanos, hay que entender que en ese tiempo, hermanos, los creyentes no se reunían mucho así como nosotros lo tenemos en un local, porque no habían templos todavía en ese entonces que se reunían todos. Así que se reunían a veces en una misma ciudad, habían varios lugares donde se reunían casas. Y hay que entender que estas personas eran griegos y estos griegos tenían ciertas costumbres totalmente distintas a las nuestras hoy en día en el siglo XXI. Así que estamos hablando de una iglesia de hace 2000 años, de otra cultura, de otra época, de otro lugar geográfico, y hay que entender eso. Y por eso Pablo les está hablando fuertemente, le dice, ustedes se reúnen para comer, pero eso no es tomar la cena del Señor, le dice. ¿Qué sucedía? Mire lo que dice el versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué ocurría? Es que cuando decían vamos a tomar la cena del Señor, en toda iglesia nunca falta personas más pudientes que otras. Entonces cuando se decía vamos a tomar la cena del Señor, se seguía la costumbre de tener previo a la cena, siguiendo lo que Cristo hizo allá en el cenáculo. Cenáculo es el lugar donde hubo la última cena, donde Cristo se reunió con los discípulos y Cristo primero tomó la cena pascual. Tuvieron una buena comida y luego de la comida al final tomaron el pan y el vino, hermanos míos. Entonces, en las iglesias de aquel entonces ellos trataban de seguir el mismo modelo y antes de tomar el elemento del pan y del vino, todos ellos se ponían a comer. Ahora, el asunto era que cuando decían vamos a tomar la cena del Señor, cada persona llegaba trayendo sus propias viandas. Y algunos traían comida más opulentas que otros. Imagínense usted eso, ¿verdad? Que alguien llegaba a la reunión trayendo su buena soya de pachamanca, de chancho al palo, ¿no? Mientras que otro hermanito traía por ahí su sopita de allinomen. ¿Usted capta la diferencia, sí o no? O sea, algo así era lo que estaba ocurriendo ahí. Algo así era. Entonces, había gente que solamente, Pablo lo que está corrigiendo, ustedes solamente vienen para comer nada más, les dice. Eso es lo que dice en el versículo 22. Pablo dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo.
Terrible Pablo, ¿no? Y les está dando un fuerte jalón de orejas a los corintios, ¿ah? Porque estaban haciendo mal las cosas. Ahora, en el versículo número 23 al 26, Pablo va a recordar cómo el Señor estableció la cena. Ahora, permítame por el momento hacer un salto olímpico de esta sección, porque luego lo vamos a leer, ¿ya? Pero aquí Pablo va a establecer lo que había hecho Cristo. Pero por eso le digo, permítame olímpicamente saltearme estos versículos, porque quiero que usted lleve la hilación de lo que Pablo está tratando, está corrigiendo, está llamándole la atención a los corintios. Ahora, mire lo que dice en el versículo 27, en ese mismo sentido. Ahora dice, tomando la cena indignamente. Recuerde cuál era el problema. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, Pablo, de acuerdo a lo que acababa de decir hace un rato, dice, ¿qué dice al final del 33? Esperaos unos a otros. Y ese esperaos unos a otros también habla de un compartir unos a otros, por si acaso. Y luego en el 34 dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Tremendo, hermano, lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está tratando de corregir era la mala práctica de abusar en la cena del Señor con la comida. Ahora, todo eso había generado, todas esas malas prácticas que habían permitido el pecado dentro de la iglesia de los Corintios, había generado que muchos hermanos se apartaran de la fe y también muchos creyentes que estaban andando con una vida desordenada. Hermano, finalmente, como Pablo mismo va a decir en Corintios, dice, ¿no? Cuando habla del caso de un hombre que estaba viviendo en inmoralidad sexual. Pablo, ¿qué dice? Dice, a ese hombre sáquenlo, entréguenlo en las manos de Satanás, dice, para que su cuerpo sea destruido, dice, y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo que Pablo está diciendo es sencillamente que hay situaciones en la cual el castigo divino por el pecado en la vida de un creyente, hombre o mujer, puede llegar incluso hasta hermano, hasta el extremo de quitarle la vida a la persona. Hermano, ahora usted no vaya a comenzar a juzgar cuando algún hermano o hermana parte de la presencia de Dios, ¿no? No vaya a decir, ay, qué pecado habrá cometido, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? Porque todos de algún momento tendremos que partir a la presencia de Dios. Pero hermanos míos, Pablo está diciéndole eso a los corintios. Les está diciendo, ustedes han entendido mal la enseñanza en cuanto al cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes han entendido mal la enseñanza en cuanto al cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, hermanos míos, Pablo está hablando de la iglesia como un cuerpo, como una unidad. Y el problema es que los corintios no habían captado la doctrina de la iglesia como un cuerpo. Es por eso que inmediatamente, luego del capítulo 11, en el capítulo 12, fíjese usted, en el capítulo número 12, Pablo va a comenzar a hablar acerca de los dones espirituales. Y Pablo va a comenzar a tratar el tema ahí también de la unidad del cuerpo de Cristo en cuanto a los dones. Porque Pablo va a decir, así como somos muchos miembros y hay muchos dones, dice Pablo, cuando un miembro del cuerpo se goza, dice, todos nos gozamos. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos. O sea que el Pablo lo que está tratando aquí es el tema de la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Es por eso, hermano mío, que yo les he estado escribiendo en estos días, mandándole algunos mensajes, bueno, a todos los que tengo en mi grupo, ¿no? O el grupo de Palmas Reales, perdón. Les he estado animando para que vengan el día de hoy y como iglesia podamos celebrar la cena del Señor.
Hermano, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Y la iglesia unida tiene y debe de celebrar la cena del Señor. Hermano, lo que Pablo también está previamente tratando en cuanto a hacer un examen de nuestras vidas espirituales, Pablo va a haber puesto en el capítulo 10 el ejemplo del pueblo de Israel. Así que vamos al capítulo 10 por un momento, donde usted va a observar qué sucedió con Israel. Y mire usted lo que había sucedido con Israel. El capítulo número 10, el versículo número 1 en adelante, dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y luego dice, y todos pasaron el mar. Y todos, dice en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, ¿qué había pasado con todos estos israelitas, toda esta parte del pueblo de Dios que quedaron postrados en el desierto? Porque recuerde lo que Pablo les está diciendo a los corintios, ¿eh? Entre ustedes hay creyentes que inclusive no solo se han enfriado espiritualmente, sino que también han partido a la presencia de Dios por causa del pecado. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Miren lo que ocurrió con Israel, dice, ¿no? Aquí en el versículo 5, ¿no? Muchos, dice, quedaron postrados en el desierto. ¿Qué sucedió? Les dice. Y ahora, a partir del versículo número 6 en adelante, hasta el versículo número 10, Pablo va a mencionar 5 problemas espirituales que había entre los israelitas, y ellos, los israelitas, no habían hecho un autoexamen para corregirlo. Y solamente menciona 5 acá. El primero, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y fíjese lo que comienza diciendo, todo es como ejemplo para nosotros. ¿Eh? Para que no codiciemos. Ese es el primer problema que había, la codicia. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El problema de la codicia. Todos entendemos lo que es la codicia, ¿verdad? La codicia es querer, ¿qué les puedo decir? Más de lo que no debemos de tener, por decirlo así. O querer agarrar más de lo que podemos agarrar. Ahora, tampoco hay que irnos al extremo de no tener ciertos metas o ciertos sueños, de querer tener un poco más y aspirar, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la codicia. No, el problema de la codicia es que nos aparta de los caminos de Dios. Ese es el gran problema. El problema de la codicia es que nos aleja del amor al prójimo. Ese es el problema de la codicia. Ahora, el segundo problema está en el versículo número 7. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, yo primero comienzo diciéndole, aquí el problema no era jugar, por si acaso. No hay que entender acá jugar como que usted no puede jugar, no puede ir a jugar fútbol, no puede ir a jugar vóley, o no puede ir a correr, que no puede hacer nada. A eso no se refiere, sino que está hablando aquí de ciertas festividades que estaban relacionadas con la idolatría en aquel entonces. A eso se refiere. Y aquí lo que Pablo está diciendo es, básicamente es, cuidado con la idolatría. Ahora, aquí quizás algunos cristianos evangélicos, bautistas, pueden decir, ay, felizmente que nosotros no somos idólatras. Felizmente que yo no tengo ninguna imagen en mi casa, no tengo ningún santo, ninguna santa, no tengo ninguna virgen, no tengo ningún Cristo, ninguna cruz en mi casa. Ay, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pero el asunto es que la Biblia dice que la idolatría no solo es así, sino que el profeta Jeremías va a hablar abundantemente de que la idolatría, los ídolos también se llevan en el corazón. Ahí está la idolatría. La idolatría sencillamente, de acuerdo a lo que Pablo nos va a enseñar en Colosenses, por ejemplo, la idolatría es todo aquello que se interpone entre usted y Dios. Todo aquello, ya sea algo físico, algo material o algo espiritual, algo que no se pueda ver. Pero
¿qué se impone entre usted y Dios? Eso es idolatría. Y tenga cuidado porque la idolatría también nos aleja de Dios. Así que vaya examinando usted su corazón. ¿Estoy con el problema de la codicia? ¿Tengo el problema de la idolatría? Luego, problema número 3 que había con estos creyentes ahí en el desierto. Versículo número 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Yo creo que todos entendemos la palabra fornicación, ¿verdad? Relaciones inmorales, adulterio, homosexualidad, relaciones inmorales. Toda relación inmoral en el sentido sexual es una fornicación a los ojos de Dios y Dios lo condena tajantemente. Y no hay que cometer fornicación, jamás. Ahora, estamos viviendo una época donde se ve como esto que es algo normal. Pero puede ser normal para el hombre, para la mujer sin Dios. Pero para Dios eso no es algo normal. Para Dios eso es sencillamente pecado. Usted se ha dado cuenta que hoy en día se ha vuelto muy común de que las parejas estén conviviendo, se estén viendo ahí a escondidas, teniendo su vida íntima y ellos dicen que eso es lo más normal, porque tienen que conocerse así y antes de casarse. Eso no enseña la palabra de Dios. Eso no enseña la palabra de Dios. Hace unos días yo estuve en mi iglesia de donde yo salí, en la Iglesia Bíblica Bautista de Comas. Me habían invitado ya anteriormente, pero bueno, tuve que hacer una fuerza para ir, porque imagínese usted ir al templo donde yo crecí espiritualmente desde los 8 años de edad, donde fui bautizado, donde me casé, donde me encomendaron al ministerio, donde toda mi vida, ¿no? Y bueno, y regresar y al lugar donde habíamos estado con Benny, ahí toda nuestra vida. Así que tuve que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero yo entré ahí después de ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo, hermanos. Llegué al altar y yo le dije a Dios así en el altar, porque me invitaron a predicar. Y yo le dije a Dios, en mi corazón, le dije, Señor, hace 32 años en este mismo lugar donde estoy parado, aquí me casé con la señorita Benny Minaya. Y hice una promesa ante ti, le dije a Dios ahí parado, de honrarla todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y yo le dije, he cumplido, le dije. He cumplido. Y ¿sabe qué, hermanos? Es una satisfacción para uno llegar así. Y es un ejemplo a mis hijos. Y yo lo digo públicamente porque quiero ser ejemplo a la Grey, hermanos. Cuando uno hace una promesa de matrimonio, uno lo hace para toda la vida. Y lo único que tiene que separarnos es la muerte y nada más que la muerte. Pero hermanos, para mí fue una honra decir, ¿no? En mi corazón decir, Señor, hace 32 años en este mismo altar me casé con la señorita Benny. Ella salió de blanco de su casa y llegó aquí al altar de blanco. Porque la palabra de Dios nos enseña que no forniquemos. Así que hay que hacer un autoexamen también en ese sentido. Luego, otro problema que había ahí con los israelitas, en el versículo número 9 dice, ni tentemos al Señor. Este es el problema número 4. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No pruebe al Señor. Recuerde que ese fue también uno de los ataques del diablo que Cristo le dijo a Satanás, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Así que no lo tiente a Dios. Usted sabe hasta dónde llega Dios. Usted sabe lo que Dios puede hacer. No lo tiente a Dios. Problema número 5, versículo número 10 dice, ni murmuréis. Ay, ese es un gran problema. La murmuración, ¿no? Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Oh, qué grave problema la murmuración. Y hermanos míos, estos problemas se habían dado entre los israelitas y como ellos no habían hecho un autoexamen de sus vidas para corregirlos, ¿qué había ocurrido? Lo que Pablo previamente ha dicho en el versículo número 5, donde Pablo dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Lo mismo que le está diciendo a los corintios. Muchos creyentes están muriendo, le dicen a la iglesia, porque no están examinando sus vidas, no están corrigiendo sus vidas. Hermano, el problema no era la cena del Señor, por si acaso. El problema era el corazón de los creyentes. Porque yo a lo largo de mi ministerio siempre he tenido hermanos que me dicen, no, yo no quiero tomar la cena del Señor porque no me quiero morir. Hermano, el problema no es la cena del Señor. El problema es que nosotros debemos constantemente de andar evaluando nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que andar mirando qué problema hay en nuestro corazón, qué problema hay en nuestro espíritu para corregirlo con la ayuda de Dios. Y no solo eso, sino que en este mismo capítulo 10, luego de esta experiencia y todo, observe usted lo que Pablo va a repetir en el versículo número 11. Dice, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ahora, como ejemplo, ¿para quién dice? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, todo esto, Pablo dice, es un ejemplo para nosotros, para la iglesia. Bueno, no solamente es un ejemplo histórico, sino es un ejemplo espiritual. Para que si los israelitas cometieron estos pecados y no corrigieron sus vidas, bueno, nosotros sí podemos corregir nuestras vidas ahora. Si nos miramos en el espejo y vemos que tenemos, por ejemplo, codicia, hay que quitar la codicia. Si tenemos el problema de la idolatría, hay que quitar la idolatría. Si tenemos el problema de la fornicación, hay que dejar la fornicación. Si tenemos el problema de tentar al Señor, hay que dejar de tentar al Señor. Si tenemos el problema de la murmuración, hay que dejar de murmurar. Y la lista podría seguir, pero Pablo ahí se detuvo sencillamente como diciendo, con esto basta. Hay que examinar nuestras vidas. Y luego mire lo que Pablo dice en el versículo 12. Es un versículo corto, pero Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si nosotros a nuestro propio criterio creemos que estamos bien, correcto, y eso es producto de quizás de nuestra propia carnalidad, Pablo dice, ten cuidado, le dice, ten cuidado, porque estás confiando en tu propia carne y no estás confiando en la gracia soberana de Dios en tu vida. Un año después, el apóstol cuando le escribe a esta iglesia de los Corintios, otra vez porque viene la segunda carta, segunda a los Corintios, pues no, le escribe más o menos un año después, a esta misma congregación, Pablo va a insistir en el hecho de autoexaminar nuestras vidas. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo número 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Otra vez, dos expresiones que tienen el mismo sentido. Primera expresión es examinaos a vosotros mismos. Luego la segunda expresión, probaos a vosotros mismos. Y luego sobre ese examen que hay que hacer, Pablo plantea la interrogante. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Cuánto me gustaría hablar de la palabra reprobados? Pero no lo vamos a hacer porque es interesante esa palabra reprobados. Pero Pablo insiste que la iglesia, que los creyentes en forma individual y colectiva, debemos de examinarnos a nosotros mismos, debemos de probarnos a nosotros mismos. Y luego Pablo dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos?
Porque cuando nos examinamos y nos probamos a nosotros mismos, vamos a conocernos a nosotros mismos.